Y después del 1 de enero de este año 2019 nos vemos con Flor Javier, cuando la premiamos allá en Huaraz, en Yungay, Cargoaz, y nos fuimos hasta Caraz. Sí. Hola Flor Javier, un saludo para Flor, mi amiga. Hola, ¿cómo estás, señor Julián Peña? Feliz y contenta de encontrarnos nuevamente y saludar a todos tus seguidores, los fans que siguen pues este bonito página y esta bonita revista es Full Ritmo. Has estado, después has hecho gira por todo el norte chico, has estado en Huacho, en Chimbote, ¿no? Sí, hemos estado todo el norte chico, hemos estado por Huamachuco, muchos lugares. Muchos lugares. Y ya en Lima vas a venir el 30 de... El 30 de marzo, estamos ya nuevamente en Lima. En el aniversario de tu amiga... De Shirley Guamán. ¿Es tu amiga Shirley Guamán? Sí, somos conocidas. Florcita, ¿cómo estas primicias que grabaste para este año han echado raíces en el norte de Chico y también en el sur? Sí, de verdad estoy muy contenta, agradecida, ya que mucha gente está aceptando la primicia, está gustando, ¿no? Porque hemos cantado canciones, yo creo que de la vida real, de amores, decepciones, de la vida, y de verdad estoy muy agradecida. Mil gracias a ustedes, yo creo que pues siempre seguimos avanzando. Gracias por escuchar mi música. Y el 6 de abril estás en Tacna, ya está confirmado eso. Sí, el 6 de abril estamos en Tacna y bueno, nuestro manager John Leiva está coordinando algunas presentaciones que vamos a hacer en esos días, ¿no? En Tacna. Y de ahí regresas a Arequipa a hacer campaña de promocional también, ¿no? De Arequipa también vamos a estar por Juliaca haciendo campaña promocional y bueno, también como siempre acá en Lima. ¿Y va a haber más primicias o todavía...? Bueno, estos meses todavía, pero ya tengo una canción que estoy preparando, todo lo que va a salir pues para julio. Ya. Sí, va a salir para julio una bonita canción. Y la pregunta del millón, hoy día en las redes sociales, desde ayer no ha explotado las redes sociales donde tú acusas a ese integrante de tu agrupación que han hecho cosas indebidas, ¿no? Cuénteme un poquito, no se mencionaron nombres, ¿no? Ya ellos verán cómo. Sí, bueno, no, yo ya publiqué el nombre, la foto, todo. Claro. Lo que es en mi Facebook oficial y bueno, no, yo al enterarme de todo esto, yo hasta ahorita estoy en shock, ¿no? De mi propio chofer, que era como parte del grupo, parte de la familia, de la Super Sensación. Y bueno, convivíamos prácticamente porque trabajábamos constantemente, ¿no? No me imaginaba tanto estas cosas. Yo sé que hay envidia, hay muchas, como siempre en cualquier trabajo, pero esto ya está más allá de eso ya, yo creo. ¿Tú no tienes celos de artista? Por ejemplo, tú eres ya una chica que ya cruzaste la puerta del éxito y estás siguiendo, trabajando, todo, pero detrás tuyo hay bastantes jóvenes, bastantes artistas. No eres la persona que quieres acaparar todo este buen momento que está pasando. No, la verdad yo creo que pues no. Y también si lo harían, o sea, jamás se puede detener algo que siempre va a surgir, ¿no? No, la verdad para mí yo me alegro cuando salen de mi tierra, cuando salen pues de varios lugares de Ancash, no solo de Ancash, de otros diferentes departamentos, ¿no? Y yo creo que hay que valorar porque yo también soy una nueva valor que... Y sufriste también para salir, ¿no? Sufrí, te han metido rocones, piedras en el camino. Muchas cosas he pasado, ¿no? Y mucha gente lo sabe y yo pues también no quisiera que le pasen por lo mismo, ¿no? Artistas que están empezando, como yo también lo hice y también formo parte de esos nuevos valores, ¿no? Que tal vez voy aprendiendo más en las experiencias de cada. Hay bastantes experiencias ahora, pues, ¿no? Entonces, ¿vas a hacer algo? ¿Vas a denunciar a la policía? Porque sí, ya he leído cosas amenazantes, ¿no? Sí, no, eso todo nuestros abogados que están viendo, juntamente con mi manager John Leiva, lo están coordinando y ya estamos solicitando garantías. Porque si tanto, te pasa algo, ya tú sabes, ya los sospechosos. Tanto como para mí como para el mis grupo, integrantes, claro, pues. que ellos también han sido parte de lo que planeaban de estas amenazas, hacer, ¿no? De estas amenazas. Y no debes hacer, si tú juegas limpio, todos debemos jugar limpio, ¿no? Para llegar a un objetivo. Sí, la verdad yo hasta ahorita estoy en shock porque son gente que realmente yo he apreciado
Y, Ya. bueno, No te imaginabas. No, no me imaginaba la verdad. Porque la cosa no es que ella apoyado o que se apoya a varios artistas, sino las malas intenciones contra tu persona y contra Sí. todo tu grupo. Sí, yo creo que esto es algo muy terrible, ¿no? Para mí, porque estas Porque cosas antes te son- estaban insultando, que eras campesina, insultaban, provinciano, de pues no. todo, ¿no? Y yo pues pensaba, pues, me decían no es algo natural que tienes Claro. que soportar. Ya normal, como se dice, yo aceptaba, no me decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues Claro. lo que la gente dirá, ¿no? Simplemente han pasado muchas cosas, pues, hasta que se dan ya algo más allá, ¿no? Ya, hablando de otras cosas más alegres, eres alferada, no, ¿cómo? Mayordomo. Mayordomo de la fiesta de tu pueblo. Cuéntame un poquito, ¿y cuándo va a ser esto? Bueno, no, yo soy mayordoma en mi pueblo natal, Arguaz. Aruay. Aruay, Aruay de Aruay. la provincia de Yungay. Ya. Gracias a Full Ritmo que hemos Fuimos entrado. testigos. Es el testigo, gracias a la auspicia de Full Ritmo. Ahí estaremos con alma, corazón y vida. Entremos como mayordoma en mi pueblo. Y de verdad estoy muy contenta, alegre, porque le voy a hacer su Con mucha fiestita devoción. a mi santito Claro. Señor de Resurrección. Al Señor Jesús. ¿Cuándo va a ser esto, Flor? Será, bueno, nos vamos a reunir todos los invitados, familiares y amigos el día domingo, lo que es 21, pero el día central va a ser el día 22. 22 de abril. Con bandas, artistas. Caramba, ahí estaremos entonces. Bueno, no esperamos pues que vengan y invita a mis amigos. Yo creo que ya les estaré haciendo llegar su invitación correspondiente. Y para terminar, Florcita, el gran reto. ¿Cuál es el gran reto? Aunque dice que vas a hacer sola o 4 horas, no sé. Bueno, Dime. eso va a ser una sorpresa para Una todos. sorpresa. Una sorpresa va a ser. O de repente te casas, ¿no? El matrimonio, no sé, Pero ¿no? va a haber el gran reto. Un De gran va a haber, reto. pero es una sorpresa bonita que estamos trabajando con tiempo, ¿no? Y está por confirmar ya muchas cosas, pero bueno. Esperaremos, pues, ¿no? Saber el gran reto. Ya, Florcita, despídete para Full Ritmo con todos tus miles fans. Tranquila, entonces. Hay que estar tranquilo, porque a veces también causa conmoción, ¿no? Sí, Estás causa preocupación. preocupación, porque los no. familiares, mis padres, todo Te han llamado todas tus familias, sí, ¿no? de verdad Preocupados. Están preocupados porque ellos saben, ¿no? Que en este ámbito tal vez no es fácil. Entonces ellos pues más que todavía somos nosotros pues de allá, ¿no? Claro. Que somos pues somos gente Pero campesina. los fans te respaldan, el pueblo peruano respalda a Flor Javier ante cualquier amenaza, ¿no? Yo pienso que la gente está contigo y nosotros también estamos contigo, Florcita. De verdad, muchas gracias a todos los medios de comunicación que también hicieron saber de estas cosas. Bueno, estas cosas yo creo que ya lo vamos a ver legalmente y siempre pues con el respaldo de John Leva Producciones. Y gracias a todos ustedes por gustar de mis canciones. Estoy muy agradecida con ustedes y mil gracias por seguirnos día a día. Gracias, Florcita, éxitos. Gracias, Un besito chao. para tus fans. Soy Flor Javier.